Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, doctor. ¿Sí vemos la pantalla? Sí, señor. Ah, perfecto. Ahí se aprecia. Sí, señor. Se observa. Sí, doctor. Excelente. Bueno, primero que todo, pues disculpas por el retraso de casi una semana de lo que habíamos planeado, pero se me salió de las manos y como quiera, pues solicitar disculpas. Ya he hablado con el doctor Jiménez de la situación, pero aquí estamos y en eso andamos. Entonces vamos a iniciar con la charla de hoy, que es cáncer esofágico. ¿Mm? Antes de iniciar en sí lo que es la charla de cáncer de esófago, vamos a dar pues un recorderis rápido de lo que es la anatomía del esófago y sus relaciones. Es muy importante, ¿por qué? Porque la sintomatología va a ser muy diferente del cáncer esofágico cervical al torácico o al abdominal. Entonces vamos a hacer un recorderis rápido para poder enfocarnos cuando estemos hablando de cáncer esofágico y poder relacionar los síntomas. El esófago es una porción del tubo digestivo que va desde la faringe hasta el estómago, tiene 28 centímetros. Muy importante aquí, no está cubierta de serosa ni de mesenterio. Eso es muy importante para cuando estemos hablando de la invasión tumoral. ¿Qué lo sostiene? Tejido conjuntivo, en la parte superior, el tendón cricofaringio, en la parte media, la membrana broncoesofágica y pleuroesofágica, ya estamos hablando del tórax, ¿sí? Y en la parte inferior, ya, o la parte abdominal, la membrana frenoesofágica. La relación que tenemos por delante del esófago es con la fascia pretraqueal y por detrás la fascia prevertebral. El esófago, en su trayecto, tiene varios estrechamientos que los podemos ver y los otros son funcionales, ¿sí? Tenemos estrechamientos cricofaringios, aórticos y del esfínter esofágico inferior. Doctor, Señor, qué pena, es que no estamos viendo la presentación como tal, o sea, no se corren las diapositivas. ¿no se corren? No, señor. ¿Ahí corrió algo? No, señor, no vemos las diapositivas correr, solo vemos la pantalla del PowerPoint. Ah, permítame un momento, por favor. Qué pena. ¿Se aprecia algo? ¿Se aprecia algo? Lo mismo, doctor, ¿no? Igual, Sí. O deje de compartir, vuelve a darle a compartir, a ver. sí. No, no se ve la pantalla. Ahí se Ya ve. está. Ahí está, porciones esofágicas. Ahí vemos algo. Ya, ahora sí. Voy a pasar a ver si se aprecian las demás. Ahí vemos algo. Sí, doctor. Ya vemos. Sí, ahí está bien, ya. Ya puede seguir. Ahí ya estamos mejor.
Sí, doctor, ya puede continuar. Gracias, muy amable. Entonces, como habíamos comentado, quedamos que en los estrechamientos, ¿verdad? La localización. ¿Vemos esa diapositiva? Sí, señor. Bueno, la localización, el esófago, pues lo encontramos en el mediastino posterior, detrás de la tráquea, está en contacto con la aorta, prácticamente el botón aórtico, y en todo su trayecto desciende la aorta hacia el hiato esofágico, está también en contacto con el bronquio principal izquierdo y la aurícula izquierda. Porciones del esófago cervical, torácica y abdominal. Aquí tenemos un esquema donde vamos a apreciar una vista antero-posterior y lateral. Se aprecia el cursor, Sí, señor. donde vamos a apreciar las relaciones con la anteroposteriores con la tráquea, con el bronquio principal izquierdo, con el arco aórtico, la arteria que va descendiendo hasta el hiato esofágico. La parte lateral, encontramos aquí las relaciones que tenemos con la tráquea, las relaciones con el bronquio, el arco aórtico, el ventrículo izquierdo. Pared esofágica. Como todo órgano hueco, pues la pared esofágica consta de la mucosa, su muscular, ¿sí? Y aquí es muy importante, más que todo, dentro de las capas del esófago, que la pared muscular va a cambiar en el tercio superior y en sus tercios inferiores. De ahí van a depender que unos tumores que dependan del muscular sean muy diferentes en la parte superior que en el inferior. En cuanto a la mucosa, vamos a estar relacionando el epitelio y las glándulas de esa mucosa. Tenemos que en el tercio proximal tenemos músculo estriado y en los 2 tercios distales músculo liso. Un esquema de lo que es la pared del esófago. Vemos la mucosa, su mucosa, la muscular. Recuerden que carecemos de adventicia. Solo hay fijación por medio de tejido conjuntivo. La irrigación. Como el esófago tiene diferente trayecto desde la parte cervical al abdominal, la irrigación va a ser diferente en cada uno de sus trayectos. En el esófago cervical está dada por la arteria superior, que es rama de la carótida externa, y la arteria tiroidea inferior, que es del tronco tirocervical. Aquí, el comportamiento de los cánceres esofágicos superiores van a ser un comportamiento de tumores de cabeza y cuello. En la parte esofágica, la parte torácica, está la irrigación por las ramas traqueobronquiales, ¿sí? que son ramas del arco aórtico. En la parte abdominal o el esófago abdominal están dadas por ramas de la gástrica izquierda y la cara posterior. La cara posterior, perdón, está dada por la arteria esclénica. Entonces son ramas arteriales abdominales. La porción venosa, igual, es muy diferente en la parte cervical, en la torácica y en la abdominal. Unas van a la vena, drenan a la vena cava superior y en la parte abdominal a la vena porta. Un esquema de la circulación arterial. Aquí vemos el arco aórtico, ¿sí? El tronco arterial brachiocefálico, que es del lado derecho, con la tiroidea superior, media e inferiores. El arco aórtico que da ramas a la parte torácica y en la parte inferior del esófago abdominal está por ramas de la gástrica izquierda. Las venas también las tenemos aquí, cada una en su trayecto, venas tiroideas, esofágicas, semiásicos, ásicos. Una van a la vena cava superior y la otra a la porta. El drenaje linfático, igual, ¿sí? Cada porción del esófago, su irrigación va hacia la parte que corresponda, como a los ganglios cervicales en el tercio superior del esófago, en el tercio medio y torácico,
a los ganglios paraesofágicos y en el tercio inferior abdominal a los ganglios gástricos posteriores. Entonces, un tumor localizado va a dar, por ejemplo, en la parte cervical, va a dar, los ganglios van a aparecer, unos van a aparecer en la parte cervical, en el cuello, otros van a aparecer en la parte torácica y en la otra en la parte abdominal. Aquí tenemos un esquema de los ganglios, ¿sí? La inervación, sistema nervioso autónomo, dada por el simpático y el parasimpático. Ahora sí entramos a lo que es de lleno con el cáncer de esófago. Síntomas. A esto me refería cuando iniciamos y les comenté que pues había que tener un recorderis de lo que es la anatomía y la relación que tiene el esófago con los demás órganos. La sintomatología en un gran porcentaje está dado por lo siguiente, que es la disfagia, la odinofagia, la pérdida de peso, la disfonía, la hematemesis y la melena. Ahorita vamos a medida que vayamos avanzando, vamos relacionando cada uno de los síntomas. ¿Sí? En relación a hombres a mujeres es más frecuente en hombres en relación de 3 a 1. Es la sexta causa de muerte a nivel mundial y la edad promedio está entre los 50 y 70 años. Causas. ¿Sí? De las más frecuentes, pues tenemos más que todo la ingesta y el consumo de tabaco y alcohol. ¿Sí? Están relacionados en toda la bibliografía que encontré prácticamente y las voy ahí enfocando ya una por una en cuanto a importancia. La nutrición. Aquí vemos que la desnutrición y los pacientes obesos también son importantes para la aparición de ese cáncer esofágico, ¿sí? El consumo de bebidas calientes, la no ingesta de frutas y verduras, alimentos con alto contenido de nitrosamina. La nitrosamina es un cancerígeno que se encuentra en los alimentos, por ejemplo, los alimentos que son fritos, esos que se hacen una carne y las ponen como si fueran con carbón, ¿sí? O en los embutidos. Las lesiones por cáusticos, las neoplasias de cabeza y cuello, pacientes con antecedentes de cáncer de orofaringe, pueden cursar con un cáncer de un esófago, del esófago cervical. El síndrome de Plummer-Vinson es una anemia ferropénica crónica. La tireosis, pacientes con caída de las pestañas, sí señor, las pestañas. Hay que sospechar en que puedan tener un cáncer de esófago. Estamos hablando en caída de pestañas, pero completas. El esófago de Barré, ¿sí? Una regurgitación gastroesofágica crónica por largo tiempo nos hace que haya un cambio del epitelio y ahí se esconda o se inicie un cáncer esofágico. La calasia. Tratamientos con radioterapia en tórax, pacientes con antecedentes de cáncer de mama, ¿sí? Cáncer de mama con radioterapia, pueden padecer posteriormente un cáncer esofágico. ¿Cómo vamos a clasificar? Aquí la clasificación es algo compleja y traté de desarrollarla de la mejor manera, se pueda decir, que se pueda entender viendo lo que es la parte anatómica y que se pueda entender. Es muy compleja, eso sí se los comento. Hay que tener mucha paciencia y estar leyendo y repitiéndola para poderla entender. Entonces, los tumores se dividen en adenocarcinomas, ¿sí? ¿Dónde se originan esos adenocarcinomas? En las glándulas secretorias de la mucosa. Hablamos de la mucosa. Mayor frecuencia de estos adenocarcinomas es en el tercio inferior, o sea, en la unión gastroesofágica. Más frecuente en Estados Unidos y en hombres de raza blanca. Vamos con el otro cáncer, es el cáncer epidermoide o el cáncer escamoso. ¿Sí? ¿De dónde se origina? De las células escamosas. ¿Dónde es más frecuente? En el tercio superior y medio.
tercio, superior y medio, pregunta de examen. Y más frecuente en todo el mundo. Cánceres poco frecuentes del esófago. Carcinoma de células pequeñas, sarcomas, linfomas, melanomas, coriocarcinomas. Prácticamente encontramos de todo. Cáncer de esófago no epitelial. Acuérdense que cuando hablamos de la anatomía del esófago, más que todo de la pared, hablamos de que hay una diferencia del músculo, ¿sí? Que hay músculo estriado, músculo liso, ¿sí? Y ahí podemos encontrar tumores de la pared del esófago, y entre ellos encontramos el leiomiosarcoma. Como también hay malignos, también tenemos benignos. Tenemos los papilomas escamosos, los adenomas esofágicos y los pólipos. Estos cánceres, a pesar de que son benignos, van creciendo, pero nos dan sintomatología obstructiva. Y son unos diagnósticos diferenciales, que es tomar la biopsia y pues, sacar el diagnóstico definitivo. Si es un tumor muy grande, pues hay que resecarlo, hacer una esofagectomía, hacer una anastomosis, ¿sí? O hacer un ascenso gástrico o ascenso de colon, que eso lo vamos a ver ahorita en el tratamiento quirúrgico. ¿Cómo vamos a diagnosticar un cáncer esofágico? El cáncer esofágico, como toda patología, vamos a ir de lo más sencillo a lo más complejo. Primero sospecharlo. ¿Y cómo se sospecha? Con una buena historia clínica. Empecemos por ahí. Si hay un problema de disfagia, orinofagia, ¿sí? Reflujo, hombre, una endoscopia. Iniciamos con una endoscopia y de ahí se nos va a abrir el panorama de la vía esofágica, ¿sí? Entonces, se hace la endoscopia. Si en la endoscopia vemos que hay una lesión, pues hay que tomar una biopsia. Si vemos que esa lesión está muy grande y no deja pasar en la endoscopia, tenemos que irnos a otro estudio. También, que es un estudio simple, no lo podemos encontrar en cualquier institución de segundo nivel, que es una radiografía, una esofagograma. Si ese esofagograma nos dice, no, esa luz está estenótica, pues ya tenemos que ir a otros estudios más complejos, iniciando con el ecoendoscopia. La ecoendoscopia nos va a dar la profundidad, el tamaño de esa tumoración en la pared. Ya si vemos que esa tumoración es muy grande y se nos está saliendo de lo que es el esófago, pues vamos a tener que utilizar otros medios diagnósticos, como es el TAC, la resonancia magnética. Si vemos que hay compromiso de la vía respiratoria, ¿sí? ¿Cómo se sabe si hay compromiso? Disfonía, epistasis. Hacer una broncoscopia, una laringoscopia, ¿sí? Toracoscopia. Si vemos que ese tumor nos está comprometiendo la cavidad abdominal, para hacer un diagnóstico y una estadificación, pues tenemos que utilizar una laparoscopia. O si no hay laparoscopia, pues una laparotomía, ¿sí? La cuestión es organizar y saber, ¿el tumor está localizado o es un tumor que está invadiendo? Este estudio, que se llama PET scanner, es un estudio que se utiliza, uno, como diagnóstico y seguimiento de tumoraciones malignas, ¿sí? Los tumores malignos les encanta mucho el azúcar. Es un estudio que se realiza con glucosa radioactiva, el cual debe tener una preparación de unos 2 o 3 días, donde no debe de haber ingesta de carbohidratos, no haber ejercicio, y posteriormente se inyecta esa glucosa radioactiva y vamos a encontrar que los tumores les encanta el azúcar y ahí es donde se va la glucosa. Entonces, para saber realmente si ese tumor está, nos vamos a hacer un estudio tomográfico que les voy a mostrar acá. Aquí arriba, a la izquierda de sus pantallas, es una imagen de una endoscopia. A la derecha de su pantalla tenemos un estudio de un esofagograma. Ahí vemos donde hay pérdida de la luz, pérdida de la continuidad
del diámetro de la luz, dónde se ensancha y dónde se va haciendo más delgado. Este estudio, que es el PET scanner, esto que ven a ustedes aquí amarillito, es la concentración de la glucosa radiactiva en el tumor. Nos sirve para diagnóstico y nos sirve para seguimiento de las tumoraciones. ¿Sí? Esto tenemos una imagen, lo que es transversal y aquí tangencial. ¿Sí? Y esto es del esófago. Ahora sí, vamos a clasificarlos. ¿Cómo los vamos a clasificar? Uno, si es de la unión esofagogástrica o si está en la parte proximal o en la parte medial del esófago. Para esto tenemos que tener en cuenta lo siguiente, los grados de diferenciación. Les comento que esto es algo sí se entiende, pero es de tener paciencia y estarlo relacionando. Entonces, los grados de diferenciación del tumor primario, tenemos de un tumor primario, va desde desconocido hasta pobremente diferenciado. Esto se habla de la histología. Luego nos vamos a los estadios del esófago. Entonces tenemos que tener en uno el grado de diferenciación, que es lo que hablaba ahorita del epitelio, la histología y la clasificación internacional, que es tumor, nódulo y metástasis. Estadio 0 es un cáncer in situ, cáncer localizado, lo que es en el epitelio. Es una localización superficial en la mucosa sin sobrepasarla. Localización superficial en la mucosa sin sobrepasarla. El estadio 0. El estadio 1, bien diferenciado, ya estamos hablando de la histología. No infiltración ganglionar, o sea que no hay metástasis. Alcanza la capa muscular propia sin sobrepasarla. Ya estamos hablando de que el tumor está invadiendo las capas de la pared del esófago, pero va poco a poco. Estadio 2. No alcanza la capa adventicia, lo que denominamos lacerosa, o sea, está todavía en la pared, pero ya hay infiltración de 2 ganglios. O alcanza la capa adventicia sin sobrepasarla y no hay ganglios invadidos. El 3. Esta tumoración afecta ya la capa adventicia. Ya está sobre lo que es el grosor de la pared del esófago. Asociado a 2 ganglios linfáticos o hay afectación de 2 o menos de 7 ganglios linfáticos independientemente de que esté ocupando lo que es la pared del esófago. Ya el estadio 4, estamos hablando de que hay una invasión, ¿sí? Ya hay metástasis a distancia, ya compromete estructuras adyacentes, ¿sí? Los ganglios ya son arriba de 7 ganglios. De los estadios 1 a 3, según las diferencias de clasificación del tumor nódulo, dependen de la histología, del grado de diferenciación, la localización del tumor primario y la estadificación por clínica o patología. Aquí tenemos un esquema de lo que es un cáncer de esófago desde que inicia en su T1, que es a nivel de la mucosa, que lo tenemos aquí en el lado izquierdo, y a medida que va invadiendo el tumor, va invadiendo las demás capas, ¿sí? Hasta salirse de lo que es la pared del esófago. A medida que va invadiendo las demás capas, van apareciendo los nódulos o los ganglios, ¿sí? Sale de lo que es la pared del esófago y va a invadir estructuras adyacentes, como vimos ahorita en la anatomía, que puede ser bronquios, que puede ser tráqueas, que puede ser la aorta. Dentro de los tumores del esófago hay una clasificación aparte, ¿sí?
que es la unión esófago-gástrica, clasificación de Silverstein. Esto es única y exclusivamente para las tumoraciones del tercio distal del esófago en la unión gastroesofágica. Esta es la clasificación. Ahorita vamos a definirla de forma clara, precisa, resumida para entenderla. Tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Tiene sus límites, ¿sí? Cada una. 1. A 1 centímetro de la unión esófago-gástrica hasta 5 centímetros proximales. Esta es la unión esófago-gástrica a 1 centímetro de ella hacia arriba, 5 centímetros. La tipo 2 se localiza desde 1 centímetro por arriba de la unión hasta 2 centímetros por abajo de esta, o sea, ya está invadiendo la parte distal. Prácticamente es el cáncer del cardias propiamente dicho. Aquí tenemos el tipo 2 y el tipo 3 se localiza desde los 2 centímetros por abajo de la línea Z, ¿sí? Hasta 5 centímetros distal, o sea, ya está invadiendo prácticamente el estómago. ¿Cuáles son los factores pronósticos para esta tumoración? Primero la clasificación, después el tipo histológico, el grado de diferenciación, dónde está la localización del tumor primario, la localización del tumor primario en el cáncer epidermoide, el grado de diferenciación del adenocarcinoma, la longitud del tumor primario, si hay invasión o no linfovascular, si hay un tumor residual después de la cirugía, si hay invasión ganglionar, si los márgenes quirúrgicos son sanos después de hacer una esofagectomía, ¿sí? De un tumor que está planeado y va a hacer una resección y va a haber una anastomosis, pues ese tumor tiene que resecarse totalmente y con unos bordes sanos para que esto no vuelva otra vez a presentarse, ¿no? El estado nutricional y el tratamiento multidisciplinario. Aquí entra en juego tratamiento con quimioterapia, con radioterapia y tratamiento quirúrgico. Estadio 1, el tratamiento temprano, pues es la resección endoscópica. Hablamos de un tumor en estadio 1 que está en la submucosa, que no ha invadido, ¿sí? En la mucosa, perdón, que no ha invadido ni la submucosa ni las demás capas del esófago. Puede ser la resección endoscópica, se hace una esofagectomía también, y se hace la anastomosis. Se hace una gastrostomía, esto es con el fin de dar alimentación y no tocar esa anastomosis. Los objetivos del tratamiento de los tumores localizados en los estadios 1, 2 y 3 es la cura. ¿Eh? Es la cura, actualmente eso es la cura. En los estadios 1, en estadios 2 y 3, inicialmente se da quimio y radioterapia. Posteriormente cirugía y luego complementar con quimioterapia. Los adenocarcinomas del tercio inferior, la unión esofagogástrica, quimioterapia previa y posteriormente tratamiento con quimioterapia con intención curativa. Criterios que contraindican una cirugía o una cirugía. Pacientes con comorbilidad. Entonces, los pacientes con comorbilidad, pacientes uno de edad avanzada, pacientes con problemas respiratorios, problemas cardiovasculares, ¿sí? O problemas hasta renales, ya terminales, pues el tratamiento es la radioterapia y la quimioterapia. Tumores que no son resecables. Utilizamos prótesis esofágica, eso es como paliativo ya, ¿no? Para dar una calidad de vida. Una prótesis esofágica, la gastrostomía, poner una sonda,
exteriorizarla para darle alimento, y radioterapia y quimioterapia. Tratamiento quirúrgico. Las vías de acceso son abdominal, son torácicas y son cervical. Entonces, cuando vimos la anatomía del esófago, pues vemos que cada región por donde pasa el esófago, su comportamiento es diferente, ¿sí? A nivel cervical tenemos las cervicotomías y incisiones, tanto derechas como izquierdas, o unirlas, o la cervicomanubriotomía, que es una incisión que va involucrando la parte superior del tórax, ¿sí? Con tumores ya grandes. Torácica, toracotomía derecha o toracotomía izquierda. Acuérdense que el esófago desciende desde la parte superior hasta la inferior, iniciando por el lado izquierdo y a medida se va yendo hacia el lado derecho. La toracoscopia nos sirve como diagnóstica y nos sirve también como terapéutica. Y la vía abdominal. La vía abdominal puede ser laparoscópica, que es lo que se hace, o si no es laparoscopio, una laparotomía. Este es un ejemplo de una esofagectomía, un tumor que se encuentra en el tercio medio del esófago, se hace la resección y posteriormente pues, se asciende el esófago, ¿no? También hay ascenso colon derecho del transverso.